Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero: sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. A partir de este momento usted está en sintonía del programa Adoración Celestial con el hermano Ariel Armando Murillo. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos, y bienvenidos al programa Adoración Celestial. Soy el hermano Ariel Armando Murillo, junto con la evangelista Evelyn Izaguirre, quien está con nosotros desde Tegucigalpa, vía Skype. Y para mí es un privilegio tenerla con nosotros hoy de nuevo en el programa. El pastor Armando me ha pedido de que nosotros continuemos en este tema, ya que es de suma importancia este gran tema que nosotros estamos abordando acerca de los dones del Espíritu Santo. Yo pienso que nunca ha sido tan importante tener un entendimiento genuino de estos 9 dones del Espíritu Santo. Número 1, porque Jesús dijo en Mateo de que en los tiempos del fin habrían falsos cristos, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos profetas y falsos milagros. Y esas son las palabras del Maestro. Cuando Él nos dio esas palabras, nos estaba hablando acerca de este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y solo porque estamos viendo tanta falsedad, tantas cosas que son incorrectas, no significa que no hay dones auténticos que Dios quiere utilizar dentro del cuerpo de Cristo. Y estos son los 9 dones del Espíritu Santo. Y yo le motivo a permanecer conectado a esta señal, porque en los próximos momentos Dios va a moverse, el Espíritu de Dios va a ministrar, va a dar entendimiento, usted va a entender muchas cosas que usted no sabía antes acerca de este poderosísimo tema de los dones del Espíritu Santo, que, hermana Evelyn, se habla muy poco acerca de los dones del Espíritu Santo en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Se habla muy poco de este tema, y yo pienso que es muy importante de que la gente tenga un buen entendimiento acerca de estos dones del Espíritu Santo, porque Dios quiere darte este entendimiento. Dios quiere impartir. Dios tiene un propósito. Escúcheme bien. Dios tiene un don. Le ha dado un don a
cada miembro de la iglesia. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. A mí no me importa si Dios te ha llamado a predicar en el púlpito, o si Dios te ha llamado a servir como mujer, o si Dios te ha llamado a venir temprano a la iglesia, a arreglar las bancas, a arreglar las sillas, barrer la iglesia, a participar en las actividades. Cualquier cosa que Dios te ha llamado a hacer es un propósito y es de gran importancia en el reino de Dios. ¿Me está comprendiendo? Debemos de entender que todos tenemos un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios tiene dones para cada uno de nosotros. Entonces, Él quiere madurarte en esos dones, porque en realidad esos dones Él ya te los ha dado. La Biblia dice de que Jesús llevó cautivo la cautividad. En el libro de los Efesios dijo, Él llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso quiere decir de que Dios te quiere dar dones. Él quiere despertar esos dones que hay en ti. El apóstol Pablo le exhortó a Timoteo, le dijo: no descuides el don que hay en ti. Aleluya, gloria al Señor. Y eso significa, hermano, de que Dios quiere madurarte, quiere formarte, quiere darte carácter, quiere hacer cosas en tu vida. Pero tenemos que rendirnos a la voluntad de Él para poder ser usados. La Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, como dije, la hermana Evelyn está con nosotros desde Tegucigalpa. Y hermana Evelyn, usted me estaba compartiendo de que lo que Dios está haciendo en Tegucigalpa por medio de su ministerio. Y cuéntale a los hermanos y al público también cómo le fue allá en la fiscalía allá el otro día. Y déjame decir algo de la hermana Evelyn. El Señor la ha llamado a ministrar en lugares. Eso es algo que le compartía al pastor Armando, que a los lugares a donde le está tocando ahorita ministrar son los lugares que pienso que van a haber cambios en esas estructuras gubernamentales para que el país pueda volver a cómo era el país de Honduras antes. Entonces Dios se va a mover y le doy gracias a Dios, porque eso es exactamente lo que nosotros necesitamos: un mover de Dios en la fiscalía, un mover de Dios en el ejército, un mover de Dios en la Policía Nacional, y le estamos creyendo a Dios por eso. Y también, hermana Evelyn, cuéntanos un poco cómo le fue allá en la fiscalía. Amén, así es, que el Señor les bendiga. Fue una gran bendición de Dios estar en la fiscalía. Dios se glorificó de manera grande, de manera poderosa. Las fiscales estaban casi 15 días en adoración y esperaban que ese día Dios se glorificara, y verdaderamente Dios se manifestó de una manera poderosa, con sanidades, con restauración, y me sentí muy alegre porque realmente Dios los ha mandado en todo lugar, y dice que nosotros somos discípulos, y dice que íbamos a ir por todo el mundo a predicar la palabra de Dios. Y eso es lo más importante cuando usted tiene un llamado, sea de evangelístico. Usted sabe que es una persona que Dios lo llamó para hablar de Él, de su palabra. Usted no está viendo el lugar donde usted lo mire más cómodo, sino que usted es guiado por el Espíritu Santo, y cuando Dios lo usa a usted se siente satisfecho sabiendo que el que lo está usando en ese momento es Dios, para honra y gloria de su alabanza. Y fue una bendición porque verdaderamente se están levantando ahí en la fiscalía mujeres que están creyendo en Dios, mujeres que están permitiendo ser usadas por Dios, mujeres que cada día, y varones también, están buscando la presencia de Dios. Y eso es lo más importante. Dice la palabra de Dios que usted es luz.
Las demás personas tienen que ver que usted marca la diferencia, que usted es un hijo de Dios. No vaya a ser como en una ocasión que en una empresa trabajaba un pastor. Y ese pastor estuvo 10 años trabajando en esa empresa, y esos 10 años que él estuvo trabajando en esa empresa, nadie se dio cuenta que era cristiano, nadie se dio cuenta que era hijo. Y en una ocasión él sale y otra gente lo conocía y le decía pastor, y en una de esas, uno de esos mismos empleados se dio cuenta por otra persona que él tenía un llamado pastoral, y esa persona se le acercó al pastor y le dijo: tenemos 10 años de estar con usted. Y en esos 10 años nosotros nunca miramos la diferencia en usted, nosotros lo miramos como uno de nosotros. Entonces es ahí cuando aquel pastor dijo: 10 años donde yo no pude compartir, donde ellos no pudieron ver que yo era un hijo de Dios. Y entonces sabe, eso tiene que ver mucho, pero Dios dice que usted es la luz, usted tiene que marcar la diferencia en cualquier lugar que esté. Usted no se tiene que avergonzar del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y eso es lo más bonito, saber que cuando usted le está sirviendo a Dios, usted no lo va a hacer por lo que digan, usted no lo va a hacer por si le agrada a la demás persona o para que digan: ay, qué bonito lo que está haciendo ella. Usted lo hace, ¿sabe por qué? Porque es un llamado, y Dios al que llama lo usa, lo prepara. Y eso es lo bonito, Pastor Ariel, es servirle a Dios, como dice la palabra, con humildad y haciendo las cosas con Él con amor. Amén. También, Evelyn, es interesante, ¿verdad?, que cómo se han matado muchos fiscales en este año, el año pasado. Es increíble, pero servir, y yo pienso que la gente que vive en Estados Unidos no se da cuenta la situación que está viviendo el país de Honduras ahorita, y lo importante que es que Dios abra puertas. Imagínense allí, que la oportunidad de ir a la fiscalía, a una oficina del Estado, y compartir la palabra de Dios y tener hombres y mujeres de Dios en esos puestos, a donde ellos literalmente arriesgan sus vidas, sus familias, para poder servirle a esta nación, y cómo ellos verdaderamente tienen que estar dependiendo de Dios. Y cómo necesitan de la protección de Dios, porque se necesita gente, hombres y mujeres que están comprometidos con Dios, con la justicia, para que verdaderamente pueda haber un cambio en el país. Y de esa forma, entonces, muchas cosas pueden cambiar, porque en realidad Honduras necesita a Dios. El mundo necesita a Dios, pero yo le digo algo. Ahorita Honduras es el país más peligroso del mundo, y eso es algo triste, eso es algo que da vergüenza, ¿me entiende? Que yo soy catracho y todo, pero cuando yo miro la gente aquí, yo les cuento que yo soy de Honduras, es como que la gente dice: ay, Dios mío, que inmediatamente ya no es aquel país lindo, hermoso, con un pueblo que la gente decía: qué buena es la gente de Honduras, sino que ahorita, debido a la situación, la gente tiene un concepto malo del país, y entonces necesitamos ahorita un mover de Dios dentro del gobierno. Y hay muchas personas, yo sé, la radio a Río de Dios en Olanchito, la radio en Lempira, pues en Lempira es un departamento nacionalista por la mayoría, ¿verdad? Y la gente, pues en Yoro es más liberal, ¿verdad? Entonces, pero déjame decirle esto: nada de eso importa. En realidad, ahorita no importa quién gane. La situación de Honduras ha ido de mal en peor. Y lo único que va que puede salvar al país de Honduras, que puede hacer algo, es un mover auténtico y genuino del Espíritu Santo en el país de Honduras. Y yo le pido a todos los amigos y hermanos de alrededor del mundo que oren por el país de Honduras, porque necesitamos un mover de Dios.
para que Dios restaure, para que Dios haga algo nuevo, para que la justicia, que Dios haga algo para restaurar verdaderamente al país. También, hermana Evelyn, usted me ha comentado que usted hace un ministerio todas las semanas en el batallón. Cuéntanos un poco, y disculpe que me he desviado un poco del tema, pero quiero que nos comparta un poco de lo que Dios está haciendo allí en ese lugar del batallón. Así es, cada jueves junto a la pastora y el pastor, nosotros vamos al ejército y hacemos una reunión, así dura 1 hora y media, y en esa reunión se les habla la palabra de Dios, se les ministra, también adoramos al Señor, cantamos alabanzas, y las personas que llegan ahí, desde coroneles, y cada uno de ellos son como 150 personas, ya son 8 años de estar en ese lugar, y yo sé que pues es de bendición saber que esas mismas personas que están en sus labores, porque es un día de labor donde ellos están trabajando, y es ahí cuando Dios abrió esa puerta y cada jueves se le va a compartir la palabra de Dios, y es tan bonito saber de que ellos buscan la manera de poder llegar, y cada semana son más las personas que llegan a ese lugar, y Dios se ha movido de una manera poderosa, y yo sé que Dios se seguirá moviendo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos ha permitido hacer en ese lugar. Es bonito, la verdad, es una experiencia muy diferente, es totalmente diferente de andar en reuniones de cultos o células, como usted le pueda llamar. Es tan diferente porque usted ve el esfuerzo que cada uno de ellos tiene, es algo tan bonito y se están comprometiendo con Dios, y eso es lo más lindo, ¿verdad? Que la palabra de Dios está llegando a los corazones de ellos, y han habido milagros, han habido sanidades, y yo sé que es Dios obrando en ese lugar de manera poderosa. Pastor Ariel. Amén, gloria al Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, me gustaría pedirle a la hermana Evelyn que por favor lea el texto de 1 de Corintios capítulo 12 versículos 6 al 8, y entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé su sabiduría, su unción para poder compartir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Así es. En 1 Corintios 12, versículos 6 al 8 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, papá, que nos has permitido estar una vez más. Su palabra dice, papá, nuevas son sus misericordias cada mañana, Señor. Su palabra dice, papá, que cuando hagamos algo, lo hagamos para usted, lo hagamos con amor, Señor, y estamos comprometidos junto al pastor, papá, que esto está en sus manos, Señor. Es usted el que se está glorificando. Es usted, papá, el que está poniendo las palabras sobre nuestra boca, Señor. Es usted, papá, que en estos momentos está trayendo, papá, una revelación, papá, porque usted se va a mover de una manera grande, de una manera poderosa, papá, creyendo, Señor, que estas enseñanzas serán de bendición para sus hijos, papá. Padre, que usted, papá, ministra los corazones de ellos, papá, que toda confusión, papá, todo espíritu contrario, Señor, de estupor, papá, Padre, hoy sea reprendido por el poder de la palabra, Señor, que sea usted ministrando sus pensamientos, porque su palabra dice, papá, que los pensamientos que uno tiene, Señor, no son los pensamientos que usted tiene, Señor, porque sus pensamientos son grandes, son poderosos,
poderosos, papá. Padre, pido, Señor, en estos momentos, Señor, que se manifieste el peso de gloria, Señor. Padre, pido, Señor, en estos momentos, Señor, que sea usted cubriendo la vida de cada uno de sus hijos, Espíritu Santo, papá, pidiendo, Señor, que aún nuestra vida está cubierto con la sangre poderosa, papá. Padre, correrán ríos de agua viva, Señor. Padre, un avivamiento, Señor, sobre sus hijos, papá. Padre, que sea usted quitando toda ceguera espiritual, papá. Que sea usted en estos momentos quitando toda sordera, papá. Que sea usted en estos momentos, papá, trayendo libertad, apertura, Señor, sobre aquellas personas que están en cárceles espirituales, Señor, que están en delitos, en pecado, Espíritu Santo. Y que sea usted, papá, trayendo libertad, Señor, como dice su palabra, Señor. Que usted ha venido a libertar a su pueblo, Espíritu Santo. Que usted ha venido a sacarlos del pueblo de Egipto, Señor, que usted los ha venido a sacar de los viles, Espíritu Santo, creyendo, Señor, que usted levantará hombres y mujeres que van a empezar a glorificar su nombre de una manera poderosa, Espíritu Santo, que usted empezará a cambiar esos corazones, como dice su palabra, Señor, y pondrá un corazón sensible, un corazón que le adore, un corazón comprometido delante de usted, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, papá, declarando que su presencia, papá, se moverá de una manera poderosa, papá, que no solo nosotros la vamos a sentir, papá, sino que también sus hijos, papá, sentirán algo extraordinario, Señor. Esa presencia, papá, que trae plenitud de gozo, papá. Que los que estén cansados en estos momentos, Señor, a través de su presencia, papá, habrá, Señor, ministración, papá. Usted quitará toda carga, usted quitará toda opresión, papá. Y en el nombre de Jesús, papá, declaramos que sea hecho, Señor. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, como hemos estado hablando estos últimos días y realmente desde el sábado, nosotros comenzamos a compartir, no este sábado, pero el antepasado, creo que fue que nosotros comenzamos a compartir este tema de los 9 dones del Espíritu Santo. Yo creo que vale la pena hacer un breve repaso. Alguien dijo, hermano Ariel, ¿por qué repite tanto? Bueno, como dijo el gran filósofo griego, la repetición es el mejor maestro. Y la verdad es que tenía razón. Los 9 dones se dividen en 3 diferentes categorías. Si quieres tratar de separarlos de esa forma, tal vez nos ayuda a memorizarlas y a entenderlas de mejor forma. En primer lugar, los dones de revelación. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Los dones de poder, que son don de fe, don de sanidad y don de obrar milagros. Y el don de inspiración, que son palabra de profecía, don de lengua y don de interpretar lengua. Esos son los 9 dones del Espíritu Santo. Nosotros estamos ahorita abordando el don de discernimiento de espíritu, y dijimos de que íbamos a dividir esto en 2 enseñanzas debido de que es tan importante este tema de discernimiento de espíritu, porque eso es uno de los dones que más necesitamos. Ahora, déjame aclarar en primer lugar de que el don de discernimiento de espíritu no es como discernir lo que nosotros debemos de tener en nuestro sentido común, decisiones que nosotros discernir decisiones que nosotros tenemos que tomar o algo así, ¿verdad? Eso no es el discernimiento, el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es la habilidad sobrenatural para determinar la fuente de una manifestación espiritual. El discernimiento de espíritu te ayuda a ti a discernir presencia demoníaca, te ayuda a discernir presencias angelicales y también discernir espíritus humanos, ¿verdad? Espíritus humanos
espíritus angelicales y espíritus demoníacos. Dimos varios ejemplos en la enseñanza pasada acerca de este don en la palabra de Dios, ¿verdad? Uno de esos ejemplos, y voy a volver a mencionarlo, sería cuando en el libro de Hechos, capítulo 16, la Biblia dice de que Pablo y Silas estaban en Filipos, y cuando ellos estaban ahí salió una mujer que, dice la Biblia, tenía un espíritu de adivinación, y Dios, por medio del apóstol Pablo, discernió que esa mujer tenía un espíritu de adivinación y reprendió aquel espíritu. Y realmente eso es un ejemplo del don de discernimiento de espíritu. Les daba un ejemplo también acerca de que en una ocasión el Señor permitió que yo pude discernir un espíritu de alcoholismo o un espíritu de opresión, y nos dio la unción, porque en realidad si ese don está funcionando, el don de discernimiento de espíritu está funcionando y obrando en tu vida en ese momento, es una habilidad sobrenatural. Cuando Dios te revela que esa presencia está allí, es porque Él quiere hacer algo y quiere traer libertad, ¿verdad? Entonces siempre Jesús, dice la palabra de Dios, de que Jesús siempre sabía el corazón de las personas. Él siempre miraba los pensamientos y el corazón y discernía el espíritu y las intenciones de aquellas personas. Entonces, cuando venían muchas veces a Jesús para tentarle, para saber cuál iba a ser su reacción, un ejemplo sería cuando la mujer fue sorprendido en adulterio, que vinieron aquellos hombres para tratar de tentar a Jesús, para preguntarle qué quería hacer, ¿verdad? Y entonces si tenían que apedrear a la mujer o no. Y Jesús discernió, el Espíritu Santo le dio una manifestación a él de lo que había en el corazón de aquellos hombres que estaban acusando a esa mujer para apedrearla. Y realmente ese es el don de discernimiento de espíritu. Otro ejemplo podría ser, yo no sé en cuántas, tantas veces que le piden, hermano Ariel, venga, o a Pastor Armando, tantas veces que nos ha tocado que la gente dice, mire, quiero que vengan a orar por mí en mi casa, vengan a orar por mi casa, vengan a orar por mi familia, y uno entra y es aquel espíritu de opresión y uno lo puede sentir en los aires. Una persona que es sensible al Espíritu Santo y que está obrando en el don de discernimiento de espíritu va a poder discernir aquella opresión que hay en aquella casa o en aquella familia o en aquella persona que está sufriendo de esa opresión, y el Espíritu Santo te revela a ti de una manera sobrenatural aquella presencia demoníaca, ¿verdad? La hermana Evelyn dio varios ejemplos de que en ocasiones Dios le revelaba a ella que ella tenía que irse por tal lugar, irse en otra dirección, porque ella percibía una presencia demoníaca o algo, un peligro. Eso es discernimiento de espíritu. El Espíritu Santo sobrenaturalmente, observe que yo dije sobrenaturalmente, existe el discernimiento, hermana Evelyn, que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Pero como le estaba diciendo el otro día en el programa, yo no tengo que tener no necesito una revelación del cielo para darme cuenta si hay un hombre que dice que hay un chicle ungido y que está repartiendo chicles diciendo que la gente va a recibir sanidad al tener un chicle, entonces en la boca. Yo no necesito una revelación divina para darme cuenta que eso no viene de Dios. ¿Están entendiendo? No, tenemos la palabra de Dios. Jesús dijo, probad los espíritus para ver si esos espíritus son de Dios o no. Y en el griego, cuando Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo
yo soy el Cristo. En el griego original, realmente lo que dice es esa palabra, se podría traducir también: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy de Cristo. O sea que van a decir yo soy de Dios, yo soy de Cristo, pero en realidad no son. Y esas personas, o sea que eso es una gran característica del tiempo de la apostasía. Vendrían muchas personas diciendo que yo soy de Cristo, y la Biblia dice a muchos se engañarán. Y esas personas estarán siendo acompañados por espíritus, señales falsas, prodigios falsos que van a darle la capacidad para engañar a las personas. Amén, así es. Y también para que la gente que no los ha podido escuchar, discernimiento también es la manera de percibir, ¿verdad? La diferencia que existe en varias cosas. ¿Cómo es eso? Mucha gente se podrá decir, o sea, el don consiste en que el mismo Espíritu Santo nos revela, nos manifiesta, ¿verdad? Si hay espíritus malos que están operando tal vez en una casa, que estén operando tal vez en una iglesia o en una persona, ¿verdad? Dios nos da un conocimiento claro dentro del mundo espiritual. Los empieza a dar para distinguir lo que proviene de Dios, lo que proviene de Satanás, y lo que viene del ser humano. Y entonces la palabra de Dios nos da a entender separar una cosa con otra, ¿verdad? Y saber qué es lo que Dios está manifestando en esos momentos. Y en 1 Corintios 2, versículo 9 al 14, dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco como nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el mismo Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermano. O sea, Dios, a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos discernir muchas cosas que el ser humano, o sea, una persona que no está en el camino de Dios, que anda en desobediencia, ¿verdad? Ella no puede discernir muchas cosas. Por eso mucha gente puede estar en peligro y esa gente no está percibida. Esa gente no se le ha revelado las cosas de Dios. Pero dice que si usted es un hijo de Dios, el que está gobernando su vida es el Espíritu Santo, y dice que el mismo Espíritu Santo le está revelando las cosas que pueden acontecer en esos momentos o que van a suceder. Entonces, qué bonito y qué privilegio, digo yo, pastor, que Dios nos ha permitido esta bendición, ¿verdad? Poder ver cuáles son las intenciones del hombre, poder ver cuáles son las cosas que se pueden levantar en esos momentos. Y Dios es el único que escudriña el corazón, como habíamos mencionado en la enseñanza anterior. Usted puede ver que tal vez aquella persona aparenta ser un buen siervo de Dios, aparenta que tiene una gran imagen, pero recuerde que solo Dios conoce qué está sucediendo dentro del corazón de aquella persona. Por eso la palabra de Dios dice que engañoso es ese corazón. Entonces usted tiene que aprender a poner la mirada en el que está arriba, porque Él es el único que puede a nosotros ayudarnos a poder tener un camino según la voluntad de Él. Y en una ocasión, como el pastor lo mencionó, hay lugares donde Dios nos permite ir y poder orar, y todos los lugares se mueven de diferente manera según según el lugar, cómo esté contaminado, o según el gobernador o los principados o las potestades que estén gobernando en ese lugar. Y recuerdo que en una ocasión
una muchacha me empezó a decir que si yo pudiese orar a la casa de ella. Y entonces yo primero le dije que le tenía que pedir dirección a Dios, porque usted tiene que aprender, ¿verdad?, a presentarle las cosas a Dios y que sea Él dándole la dirección y dándole la aprobación, ¿verdad? Y entonces pues me presento delante del Señor y ella me comentaba y me decía: hermana, fíjese que en mi casa mi hijo de 4 años no puede dormir y tiene miedo y dice que miró a un niño y que le llame y que no sé qué. Y yo al principio yo no hallaba qué hacer, lo llevó al psicólogo, ella no hallaba qué hacer, la verdad. Entonces de ahí los papás decían: ¿qué pasa? ¿Por qué mi hijo está hablando esas cosas? Es un niño. Y entonces de ahí un día el papá se va a acostar con el niño y en ese momento lo mismo que el niño vio, que supuestamente una imagen de un niño que lo iba a llamar y que lo tocaba, así le pasó también a aquel hombre. Los dos se despertaron y salieron corriendo de aquel cuarto. Entonces aquel cuarto lo tenían como abandonado y nadie pasaba por ese cuarto porque decía que había algo ahí, que no sé qué. Bueno, entonces me permite Dios llegar a la casa. Desde el momento, hermano y hermana que me estás escuchando, yo llego a esa casa, yo siento como una helazón horrible. O sea, siento el lugar que los pies se me empiezan a poner como helados y yo digo: no, aquí está algo tremendo sucediendo. No sé si en el caso suyo, pero en mi caso a veces hay diferentes manifestaciones y una puede percibir. Dios le da ese discernimiento para que usted inmediatamente pueda sentir qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces inmediatamente pues paso por la casa y me voy directamente al cuarto. Verdaderamente Dios me muestra que lo que sucedió en ese lugar fue que un joven, él empezó a escuchar música de rock, música diabólica. Y entonces aquel joven vivía un rechazo y entonces un día decidió y suicidió. Entonces resulta que cuando una persona se está suicidando y escucha música rockera, música del diablo, música satánica, música que invoca al diablo, entonces recuerde que ahí hay muchas manifestaciones de los demonios que se están moviendo. Claro, ese lugar, esa casa la vendieron y ellos cuando fueron a vivir a esa casa no la ungieron, no oraron, sino que de un solo se fueron a meter. Entonces recuerde que es como la palabra que dice que si usted está, hay un lugar contaminado, ¿verdad? Y no se le ha limpiado, entonces dice que más demonios vienen a ese lugar a contaminar ese lugar. Entonces ese lugar estaba contaminado. Dios me dio la palabra para poder yo reprender y empezar a hacer todo. Una cosa también quiero aclarar en mi experiencia, y sé que para las personas que todavía están en el llamado y todavía no le entienden a esto le va a ayudar de gran bendición. Entonces cuando yo llego a una casa a orar y ya toca estar echando fuera los demonios y hay demonios muy fuertes, Dios me ha enseñado a mí en lo personal, no sé usted, hermano y hermana, que yo pongo a los dueños de la casa a que ellos empiecen a declarar, porque recuerde que usted, ¿cómo va a estar? Dice la palabra de Dios que nadie puede entrar en una casa donde no se le ate el hombre fuerte. Entonces recuerde que el que también tiene derecho de poder atar los demonios, que tiene la autoridad, son los dueños de la casa. Usted puede hacer lo que tiene que hacer como hijo de Dios, pero hay cosas que usted tiene que aprender, que usted puede atar, desatar, y hay otros que tienen que hacer ellos ese papel. Entonces ellos empiezan a reprender, empezamos nosotros a orar, empiezo yo a orar por el niño y empezamos a hacer todo lo que Dios estaba en esos momentos dando a través del discernimiento. Pues terminamos y ya la casa se empezó a poner caliente. Al principio le había dicho que se puso una helazón, ellos mismos la sintieron, era una cosa horrible, hasta las manos heladas se los habían puesto a todos, porque habíamos varias personas. Y entonces de ahí la casa se empezó a poner diferente, ya estaba como caliente, y de ahí nos fuimos de ese lugar. El niño tenía meses de no poder dormir, el niño estaba con medicamento, el niño ni el psicólogo ni nadie le pudo ayudar, porque el psicólogo era una persona, como dice la palabra de Dios, que si es una persona humana que no tiene el Espíritu Santo, o sea, no hay revelación. Aquella persona está actuando según la ciencia que ella estudió, según la carrera que ella estudió de psicología, pero no está poniendo la área espiritual. Por eso dice que lo de espiritual se mueve con lo de Dios, espiritualmente de Él para con nosotros. Entonces 2 días después me habla la hermana y me dice: fíjese, hermana, que mi hijo, gracias a Dios, duerme, ya en esa casa tenemos paz, en esa casa estamos súper bien. Entonces, hermano, estas cosas
del discernimiento se mueven muchas cosas. Uno a veces cree que estas cosas son mentiras o que el hermano se la está inventando o no. Esto no es tampoco para que usted tenga miedo. Recuerde que dice que la palabra nos hará libre. Entonces, a través de la palabra, usted va a saber cuáles son las cosas que se están moviendo y así usted tiene que estar preparado. Por eso dice el Señor que este pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Pero los hijos de Dios que andamos en el conocimiento de Dios no los perdemos, sino que nosotros estamos para hablar la palabra, como decía el apóstol Pablo, con renuevo, hablándola con libertad, hablándola con rectitud, no jactándolo de lo que uno quiere, sino que hablándola como Dios mismo, Él lo hizo, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar, Pastor Ariel. Amén, gloria al Señor. Déjame decir rápidamente, ya les dijimos que el don de discernimiento de espíritu te ayuda a discernir tres cosas: espíritu humano, espíritu angelical, espíritu demoníaco. Les hemos dado varios ejemplos de lo que de cómo se desarrolla, se desenvuelve este don. Esto es un don muy, pero muy importante, porque yo pienso que hace falta ese discernimiento en la iglesia de hoy, porque tantas cosas que se están dando que la gente dice que es de Dios cuando en realidad no es. Y déjame decir otra cosa rápidamente. El discernimiento de espíritu no, como dije, no es sospechar, no es juzgar, ¿verdad? No es que el esposo esté sospechando de la esposa o la esposa esté sospechando del esposo, ¿verdad? Y eso no es el discernimiento de espíritu, de que tú piensas que tú estás discerniendo que algo anda mal o algo así. Eso no es discernimiento de espíritu, ¿verdad? Hay veces que cuando uno piensa que una persona se está aprovechando de uno porque tal vez le está vendiendo algo más caro y de lo que normalmente cuesta. Eso no es discernimiento de espíritu, eso se llama sentido común. ¿Me estás entendiendo? Eso no es discernimiento de espíritu y debemos de comprender eso. Entonces hay personas que dicen, bueno, el discernimiento de espíritu es simplemente tratar de discernir si algo viene de Dios o no. Y realmente eso no es el discernimiento de espíritu. Eso se llama discernimiento espiritual, no discernimiento de espíritu. Entonces hay una diferencia. A la iglesia le hacen falta las dos cosas, Evelyn. La iglesia le hace falta, número uno, discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual se da cuando hay un entendimiento claro de la palabra de Dios. Cuando no hay una iglesia madura, una iglesia que tiene un entendimiento correcto de la palabra de Dios, una revelación clara del evangelio de Cristo, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando una persona entiende esos principios, entonces todo lo demás va a caer en su lugar. La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Ese fundamento es Jesucristo, y en realidad estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es en esencia lo que es el evangelio. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras de sabiduría humana, sino no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Entonces, la cruz de Cristo, dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es el poder de Dios. En 1 Corintios 2:2, la Biblia dice
Pablo dijo, no me propuso saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Luego dice en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Y luego dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, más adelante en Efesios. Entonces, el evangelio es la cruz de Cristo, es la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Ese es el poder de Dios, hermano. Y cuando hay un entendimiento de eso, va a haber un entendimiento espiritual, un discernimiento espiritual. Y como yo les dije, yo no necesito una revelación sobrenatural para darme cuenta que si algo es de Dios o no. La palabra de Dios tiene que ser clara. La palabra de Dios es clara. La Biblia dice en Santiago de que todos los dones que son de Dios vienen de arriba y que no traen confusión. No hay sombra de variedad en lo que Dios es un Dios claro. De hecho, menos de 1% de la Biblia, yo quiero que analicen lo que estoy a punto de decirle, menos 1% de la Biblia se le dice al hombre, en ese menos de 1%, se dedica a decirle al hombre cómo ser salvo. Solo menos de 1% se cuentan los versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, todos esos versículos son claros, son poquitos, porque Dios quería hacer claro la salvación. Menos de 1% de la Biblia se dedica a explicarnos a cómo ser salvo. Y más de 99% de la Biblia se dedica a explicarnos a nosotros a cómo vivir para Dios, cómo vivir en santidad y cómo comportarnos, cómo debe de ser nuestra conducta después de que somos salvos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que le quiero decir es de que Dios es claro, su palabra es clara. Y su palabra no trae confusión, su palabra es clara, su palabra es luz. A donde llega la luz de Dios, las tinieblas tienen que huir. Y nosotros necesitamos un entendimiento claro y preciso y exacto de la palabra de Dios y exactamente lo que nosotros creemos. Hermana Evelyn, si tú le preguntas a la mayoría de personas de la razón por la que son evangélicos, la mayoría ni siquiera te podría decir eso. Así es. Sí, así es. Y lo que dice el pastor es bien importante, porque nosotros lo que estamos haciendo a través de esta enseñanza es que el pueblo de Dios pueda saber qué es lo que está sucediendo, porque a veces nosotros desconocemos tantas cosas que se están moviendo, no solo en la iglesia, se están moviendo en tantos lugares, ¿verdad? Y entonces sabemos que la palabra de Dios dice que cuando uno habla, cuando uno predica la palabra de Dios, esa palabra será prosperada en usted que la esté escuchando y será prosperada en nosotros y empieza a hacer lo que Dios quiere sobre su vida. Y algo que no están haciendo muchos de los que dicen ser hijos de Dios es que no están predicando las sanas doctrinas, no le están enseñando tal como Dios quiere. Por eso uno tiene que aprender, ¿verdad?, a poder escudriñar la palabra de Dios. Y dice en 2 de Timoteo 3, versículo 14 y 16, dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para buena obra.
Dios lo que quiere a través de su palabra es que cada uno de nosotros aprendamos. Él nos quiere revelar, Él nos quiere hablar, Él nos quiere dirigir, Él nos quiere enseñar tantas cosas, pero es necesario también, como el Señor la vez pasada había dado una palabra en Hebreos que dice: si tan solo usted abriera su corazón, porque hay tantas personas que usted le puede hablar de la palabra de Dios y esa persona puede ser que es lo que ella dice, lo que ella piensa, y puede entrar con usted en un malentendido y él puede estar jactándose que tal vez lo que él dice es verdadero y que lo que la otra persona no es verdadero, pero como usted también se dará cuenta a través de la palabra de Dios. Y dice en Efesios 5, capítulo 6, al 9, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andando como hijos de luz. Me encanta esta palabra porque dice que ahora somos hijos de luz. Si usted es hijo de luz, usted va a andar conforme a la verdad, le va a encantar la verdad, le va a encantar andar en la obediencia. Y también el discernimiento, también habíamos comentado que es una fuente, es algo sobrenatural que Dios nos permite, es una aclaración de luz del espíritu del creyente verdadero. Es el entendimiento de parte de lo alto, que uno pueda recibir algo de parte de Dios. Recuerde que el que siempre quiere venir a distorsionar las cosas de Dios y lo quiere manipular de otra manera es el maligno, es Satanás. Él quiere traer cosa contraria para la destrucción del cuerpo de Cristo. Y me gusta esta palabra que voy a compartir con ustedes en Mateo 17, versículo 14 al 18, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y ese era un lunático, y él empezó a padecer de eso hace muchos años, y él cada vez que pasaba por eso, él tenía muchas reacciones diferentes, y es ahí cuando los discípulos empezaron a traerlo al Señor Jesucristo, y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá, dice. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Imagínense cómo Dios en esos momentos le dijo a los mismos discípulos: generación incrédula, porque mucha gente puede estar viendo las cosas y todavía, ¿y será es verdad que Dios lo hace? ¿Y será verdad que existen los demonios? ¿Y será verdad que hay falsos profetas? ¿Y será verdad que hay falsos maestros? Claro que es verdad, hermano. No porque lo esté diciendo el pastor Ariel, no porque lo esté diciendo yo, sino que verdaderamente hay manifestaciones del diablo que están operando para querer distorsionar, para querer estar dañando la vida de sus hijos. Recuerdo que en una ocasión, este es un ejemplo, pero ya en lo personal, recuerdo que mi sobrino en aquel momento tenía 2 semanas de haber nacido en un bebé, y entonces hubo una semana que él lloraba todas las madrugadas, pero empezaba a llorar de 12 de la mañana en adelante, y nosotros preocupados y empezamos a darle que si era para el dolor de estómago, que si tenía fiebre. No hallábamos qué hacer en esos momentos, porque por más medicamento que le dábamos al niño, él nunca se callaba. Y él pasaba todo el día. Oiga bien cómo los mismos demonios quieren venir a dañar no solo su vida, también pueden dañar también la vida de sus hijos. Y entonces en esos momentos mi sobrino lloraba y no hallábamos qué hacer. Y entonces un día le digo yo a mi hermana: ¿sabes qué? Esto no me gusta. No es posible que el niño en la mañana duerme, en la tarde, en la noche. Y de 12, eran las 12 exactamente cuando empezaba él a llorar y una cosa terrible. Le digo yo: ¿sabes qué? Pongámoslos a orar. Lo pusimos a orar con mi hermana. Inmediatamente el Señor me mostró que había un demonio que se había incrustado en la pared. Y entonces el Señor me dijo: mira al niño. Y donde el niño estaba viendo era donde el lugar, donde la esquina que él miraba era exactamente donde un demonio venía a querer intimidar la vida del niño, a través de querer dañarlo. Entonces nosotros, ¿cómo es posible que este demonio va a entrar a la casa si nosotros no andamos en pecado, nosotros no andamos en desobediencia? Y entonces, ¿qué está pasando?
Pero es que el enemigo no haya la manera de querer dañar y sabe que cuando usted tiene un llamado, desde pequeño usted va a ser procesado, desde pequeño van a haber tantas piedras de tropiezo y usted se va a preguntar, pero ¿qué está pasando conmigo? Es que usted tiene un llamado tan fuerte que el mismo Satanás sabe que dentro de usted hay algo poderoso que aunque él quiera levantarse contra su vida, no va a poder. Entonces en esos momentos empezamos a reprender a ese demonio y lo empezamos a echar afuera. Empezamos a ungir los ojos de mi sobrino y los oídos y declarar que ninguna arma forjada prosperaba y que ningún demonio tenía ni la potestad ni la autoridad de venir a dañarlo. Desde ese momento el niño se cayó después de la oración y se durmió. Hasta el día de hoy nunca más ha vuelto a llorar. Entonces esto del discernimiento, usted ve, si tiene ese llamado, ¿verdad? Esos dones, usted va a empezar a ver muchas cosas diferentes. Recuerdo yo que no tenía un mentor en esos momentos, no tenía alguien en aquel entonces que me pudiese dar que me pudiese dar un discernimiento, que me pudiese enseñar a través de la palabra, que me pudiese ayudar. Entonces recuerdo yo que yo empezaba a ver cosas y empezaba a ver demonios y empezaba a ver muchas cosas y yo decía, ¿será que estoy loca? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Yo tenía tanta cosa que cada vez que yo me iba a dormir, yo ya no quería cerrar los ojos. Porque yo no quería cerrar los ojos, porque yo miraba demonios y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que ver demonios? O sea, qué miedo. Y recuerdo que en una ocasión yo miraba hasta cuando mi mamá me iba a corregir o me iba a exhortar o me iba a castigar. Y la última vez recuerdo que las mismas, o sea, Dios me mostró en esos momentos, pero yo en esos momentos yo no sabía, hermano, que era Dios. Por eso estas enseñanzas se lo digo con todo el corazón, que le van a enseñar, porque si usted se está moviendo en eso, usted no está yendo a la iglesia, usted no va a saber qué significa eso. Mucha gente le va a dar por loco, pero no es que usted esté loco, sino que Dios lo quiere usar de una manera grande. Entonces recuerdo que en esa ocasión, mi mamá en ese momento me dio una castigada porque yo había desobedecido y las mismas palabras que ella me dijo, la manera como ella me castigó, eso ya lo había visto. Y yo dije, qué raro, digo yo, porque yo estoy viendo esta cosa. Pero después, cuando ya fui formada en la iglesia, cuando tuve un mentor, cuando tuve algo que alguien que me estuviese diciendo, hija, no, esto es de Dios, siga orando, sígase metiendo con Él, sígase metiendo en santidad, siga escudriñando la palabra. Le puedo decir que el tiempo de antes, si a mí me hubiesen enseñado, hermano, yo no hubiese tenido tantas dificultades, yo no hubiese tenido miedos, ni temores, ni dudas. Al contrario, hubiese tenido un crecimiento más avanzado para que el don que Dios ha dado en mi vida pudiese tener un mayor crecimiento, como dice la palabra, pueda dar mayores frutos. Pastor Ariel. Amén, así es. Y yo pienso que de eso se trata este programa, ¿verdad? De que lo que está diciendo la hermana Evelyn es de que muchas veces nos hace falta a una persona. Dios a mí, Él permitió que yo pasara por una escuela, pero también me puso en un ambiente a donde los dones del Espíritu Santo tenían libertad para operar, y eso a mí me facilitó en desarrollar lo que Dios me había impartido a mí. Si yo hubiese estado en otro tipo de ministerio, que no hubiese sido un ministerio pentecostal, jamás me hubieran corrido, ¿me entienden? Tal vez nunca, o sea que no me hubieran cerrado fuera de la iglesia, me hubieran trancado la puerta. Este loco no lo queremos aquí, ¿me entiende? Interrumpiendo los cultos. Entonces, pero gracias a Dios de que el Señor me puso en un lugar a donde los dones del Espíritu Santo se pudieran desarrollar y a donde yo pude aprender a discernir y entender cómo se mueven los dones del Espíritu Santo. Porque mire, yo he visto mucho que la gente trata de moverse en los dones, pero no son los dones, ¿me entiende? Entonces, esa es una de las características del tiempo. En el tiempo de hoy van a parecerse a Dios, van a sonar como Dios, van a hablar de Dios, pero no van a ser de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, y por eso le digo de que hay una diferencia entre el discernimiento espiritual y el don de discernimiento de espíritu. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes.
El discernimiento espiritual, el creyente, cada uno de nosotros debe de tenerlo, y eso llega cuando hay un fundamento bíblico. Pero lo que pasa es que en este tiempo la iglesia es una iglesia más inmadura que el tiempo de antes. Antes que tú pasabas por una iglesia y ese rótulo decía bautista, tú sabías exactamente lo que ellos creían. Tú mirabas por un rótulo que decía Asamblea de Dios, tú sabías exactamente lo que quería. Ahora hay tantos rótulos y hay tantas creencias que nadie sabe lo que cree en este tiempo. Y Dios quiere que usted entienda la razón por la que es cristiano y por la razón por la que usted es evangélico. ¿Me entiende? Entonces Dios quiere, pero debido a de que no hay una exposición de la palabra de Dios, una explicación. La palabra en este tiempo ya no se enseña líneas sobre líneas, principio sobre principio, palabra por palabra. Por eso nosotros estamos agarrando estos versículos y estamos yendo palabra por palabra, explicándolo en hebreo, explicándolo en griego. ¿Por qué? Porque Jesús dijo principio sobre principio, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces, esa es la manera en que Dios obra, hermano. El crecimiento, va a haber crecimiento espiritual en nuestra vida si yo estoy bajo un ministerio, bajo un hombre o mujer de Dios que explica y expone la palabra de Dios de una manera que lo explica. ¿Me entienden? No abre la Biblia y luego se desvía, o sea que nada que ver con el pasaje de la palabra de Dios. Se ponen a predicar de otra cosa, menos en lo que está tratando de decirnos el Señor de su palabra. Y ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. La gente no expone ni explica la palabra como Dios quiere. Jesús fue el mayor expositor, el mayor ejemplo de esto. Y él hablaba en parábolas, pero luego dice la palabra que él les daba la explicación y el entendimiento a los discípulos de las parábolas de que él estaba hablando. Y así debemos de tener nosotros, de hacer nosotros. Y una de las razones por las que no hay discernimiento espiritual es por esa razón específicamente, porque no hay exposición, no hay explicación de palabra, no hay un hombre o una mujer de Dios que te está diciendo, mira, esto quiere decir esto en hebreo o en griego, o si es un hombre de Dios que tal vez no tenga educación, pero tiene una fe sencilla en la palabra de Dios, ¿me entiende? Entonces, eso es el discernimiento espiritual, y yo quería pasar un rato explicando esto porque esto deberíamos de procurarlo. Debería la iglesia de tener un fundamento sólido de la palabra de Dios para poder tener un discernimiento espiritual correcto, para no ser engañado con cosas que no son de la palabra de Dios. Pero la verdad, Evelyn, es de que cuando la gente mira cosas como ese hombre repartiendo chicles, diciendo que es chicle ungido y que van a recibir sanidad, la gente se traga ese cuento. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que dice la palabra. Son ignorantes espiritualmente porque no estudian la palabra, no tienen entendimiento de la palabra, y también al mismo tiempo esos hombres de Dios, o sea que esas personas simplemente creen que porque son apóstoles y que son pastores y que son profetas que no se les puede cuestionar. Yo quiero que usted me cuestione a mí, hermano. Si algo no va de acuerdo a la palabra de Dios, mándeme un mensaje y dígame, hermano Ariel, explícame esto un poco más, y yo con mucho gusto le voy a responder. La palabra de Dios dice de que nosotros tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios. Yo no voy a molestarme si alguien me hace una pregunta o que alguien diga, bueno, tal vez eso no es así, tal vez explícalo un poco más para que yo lo pueda entender. No hay ningún problema. Pero hoy los hombres se han puesto en un pedestal a donde nadie puede cuestionarlos, porque si tú cuestionas algo que dice el apóstol o el profeta, ya ellos te tachan como un rebelde, y comienzan a decirte que sabes qué, que eres un rebelde, que no, que cómo vas a cuestionar el hombre de Dios, que él es el profeta, que es el apóstol, y que cómo se le va a cuestionar a ellos. Bueno, es que yo tengo el derecho de cuestionar.
La palabra de Dios me manda a mí, exige de que debemos de probar los espíritus, y una de las maneras de probar los espíritus para ver si son de Dios es de acuerdo a la palabra de Dios. Si lo que se está haciendo, si lo que se está enseñando, si lo que se está predicando o lo que se está moviendo no está en la palabra de Dios, no es de Dios. Punto y aparte, es así de sencillo. Amén, así es. Y hay una palabra en Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bonita esa palabra. O sea, Dios, a través de su entendimiento, a través del discernimiento, nos va a dar a entender a nosotros cuál es el camino que Él tiene, cuál es la buena voluntad. Por ejemplo, ya usted no va a hacer algo porque usted lo quiera hacer, porque usted le guste. Y no sé cuántas veces a usted le ha pasado esto, pero a mí sí me ha pasado. Recuerdo que mi mamá siempre, no, es que yo siento algo, Evelyn, no vaya por tal lado, Evelyn, no haga esto, y a veces uno escucha y uno dice, no, a mí qué me va a pasar, y eso no es así. Y recuerdo que en una ocasión Dios usó a mi mamá y mi mamá me decía: Evelyn, es que yo no quiero que usted salga hoy. Ay, mamá, si yo no voy a hacer nada malo, yo voy a una reunión cristiana y Dios no se va a enojar por eso, y qué mal me va a pasar si yo soy una hija de Dios. Y recuerdo que en esa ocasión es que yo siento algo en mi corazón, y habíamos dicho también anteriormente que cuando alguien dice es que yo siento, no es que usted siente, sino que Dios está usándolo en esos momentos, le está trayendo una inquietud, o tal vez le puede traer una visión. Y usted, si no tiene el entendimiento, usted va a decir que es usted el que está sintiendo, pero es Dios que está poniendo en esos momentos ese sentimiento o esa visión, ¿verdad? O esa palabra. Entonces, no le hice caso a mi madre. Y recuerdo que ese día yo andaba en taxi, fui a la reunión, terminó la reunión, luego me voy para la casa, y recuerdo que en esos momentos venía en el taxi. Cuando yo venía en el taxi, un hombre se puso en medio de la calle y andaba con una pistola. Cuando el muchacho taxista ve que ese hombre estaba directamente apuntándonos, o sea, o se paran o los mato. Entonces aquel taxista se puso tan nervioso que no hallábamos qué hacer, y en esos momentos pues, yo ahí sí estaba arrepentida. Yo decía, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? Que si yo le hubiese hecho caso a mi mamá no me hubiese pasado esto. ¿Y qué será? ¿Será que este hombre va a hacer algo? ¿Los va a matar? ¿Qué va a pasar? Decía yo en esos momentos. Y recuerdo que el taxista me miraba a mí y me decía, ¿y yo qué hago? Y yo en aquellos momentos, pues no sé, le digo yo, pues dé la vuelta, no sé, retroceda, le digo yo en esos momentos. Y entonces él, lleno de miedo y de temor, pues él dice supuestamente a evadirlo, tirarse por el lado de la esquina y pasarle supuestamente, ¿verdad? Y entonces en esos momentos que él se da la vuelta, yo no sé cómo, él no se da cuenta que hay una cuneta. Y el carro no es que se da vuelta y cae, pero o sea, empieza a rodar, y nosotros adentro de aquel taxi, y cae en una esquina. Cuando aquel hombre ve eso, inmediatamente aquel hombre lo que hace es, no, estos están muertos, se fue, ¿verdad? Y los dejó ahí. Gracias a Dios, no me pasó nada a mí, no le pasó nada al taxista, pero Dios estaba usando en esos momentos a mi madre para que yo no pudiese salir en ese momento. Así pasa, hermano y hermana, cuando usted no tiene alguien, como le había comentado, que le esté dando seguimiento, alguien que le esté enseñando a usted, ¿verdad? Porque recuerde que nadie nació aprendido. Aquí los grandes maestros que usted puede ver, que pueden salir en canales, que pueden pueden editar libros, de igual forma ellos también fueron enseñados por otro. Entonces, a veces imagínense cuántas cosas nosotros nos evitaríamos a un fracaso. No sé cuántas veces usted anda con una persona y mucha gente dice, no, es que yo siento como que esa persona no es para ti. Y en un ejemplo personal, recuerde que cuando yo tuve mi primer novio, recuerdo que en esos momentos mi hermana me decía, no, es que ese muchacho yo siento que no es para ti. Pero uno con la necedad, con la desobediencia, no, es que yo quiero andar con él y soy yo y ya. O sea, es lo que yo quería en esos momentos. Y mi hermana nunca, es que yo siento algo en mi corazón, ese muchacho, Evelyn, no es para ti.
Pues mi necedad hizo que yo anduviera con ese muchacho y después, ¿qué pasó? No duramos ni 2 meses y ya los habíamos dejado. Entonces, imagínense, hermano, también eso no es vida para las jóvenes o los jóvenes que me están escuchando también en esos momentos de que usted ande con una persona hoy, mañana ande con otra, porque ¿sabe qué? Eso es inestabilidad. Eso significa que usted es una persona vacía, que usted es una persona que no está segura de sí misma. Cuando usted es una persona que no ha recibido a Cristo como Salvador de su vida, usted totalmente va a hacer cosas una y otra vez y usted se va a dar raspones, va a caer miles de veces y usted no va a entender. Entonces, por eso Dios permite el discernimiento, ¿verdad? Para que si una persona no anda conforme a la voluntad de Dios, o el diablo o Satanás, como usted quiera decirle, lo quiera usar en esos momentos para querer dañar su vida, Dios va a levantar a alguien para decirle, no, fíjese que esto no es. Entonces, en esos momentos Dios usó a mi hermana, no le hice caso, duró 2 meses eso y yo dejé, pero yo después aprendí. Y a veces esos consejos que uno cree que puede darlo tal vez el amigo, el vecino, no lo va a ayudar, pero recuerde, a veces hay personas que Dios las usa con discernimiento, y qué mejor si usted tiene un hermano en Cristo, ¿verdad? Que pueda en esos momentos darle un consejo. Usted no lo vaya a hacer a un lado, usted tómelo en esos momentos, porque le digo, de verdad, lo va a ayudar de una manera extraordinaria, de una manera agradable para usted. Entonces, eso también es lo que está pasando en muchas personas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Mateo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, los fornicarios, los que hurtan, los falsos testimonios, los que blasfeman. Entonces, imagínense que Dios conoce el corazón de las demás personas. Dios conoce hasta el mismo Satanás, sabe todo. Y es más, para que Satanás, hermano, quiera venir a dañar su vida, primero le tiene que pedir permiso a Dios, así como cuando él empezó a ver a Job, que era un hombre agradable, recto, delante de Jehová, y que él andaba en buenos caminos. El mismo Satanás le vino a decir, ¿verdad? Y el mismo Dios le dijo, ok, puedes tocar los bienes, puedes tocar a sus hijos, pero no vas a tocar su vida. Entonces te debe de entender, hermano, que aún para que Satanás quiera venir en contra de su vida, Dios es el único que da el poder y la autoridad, porque dice que los cielos y la tierra son de Él y toda la plenitud. O sea, cada uno de nosotros le pertenecemos exclusivamente al Dios poderoso. Amén, gloria al Señor, así es. El don de discernimiento, espíritu, de nuevo, es discernir presencia angelical, pero cuando la presencia de Dios está con nosotros, cuando la presencia del Señor, por ejemplo, un ejemplo sería, por ejemplo, en el libro de Daniel, si no me equivoco, capítulo 9, la Biblia dice de que Gabriel vino y le habló a Daniel. Eso fue un ejemplo del discernimiento de espíritu. Dios les reveló en aquel momento la presencia del ángel Gabriel y le habló. Gabriel comenzó a hablarle a Daniel acerca de la visión que él estaba teniendo. Otro ejemplo sería cuando el apóstol Pablo naufragó, ¿verdad? Y el ángel le dijo a él, yo te he concedido a ti y todos los que están contigo porque te es necesario ir a testificar a Roma. Dios le estaba revelando de manera sobrenatural en ese momento la presencia de ángeles. Les contaba acerca de mi propio testimonio de cómo no nos damos cuenta, pero la presencia angelical, Dios manda a sus ángeles para guardarnos y preservarnos, pero no siempre sabemos que están ahí, pero a veces Dios nos revela de una manera sobrenatural de que la presencia de los ángeles está con nosotros. De igual forma, la presencia demoníaca, a veces tenemos el discernimiento para discernir cuando Satanás quiere tendernos una trampa, cuando hay una presencia que está oprimiendo la vida de una persona. Y también lo que la hermana Evelyn ahorita estaba diciendo acerca de su hermana, que estaba discerniendo el espíritu humano de ese muchacho, que él no tenía buenas intenciones. Entonces ese es el don de discernimiento de espíritu y necesitamos eso.
también necesitamos el discernimiento de la palabra de Dios, de discernir, tener un discernimiento espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vamos a concluir este programa ahorita. Vamos a orar. Voy a pedirle a la pastora Evelyn que ella nos ayude a orar por usted, y también pues a avisarle que nosotros vamos a continuar con el tema de los dones de poder. Y esto van a ser unas enseñanzas bien especiales, y me gusta mucho hablar del don de fe. Y entonces pienso de que cuando hablamos del don de fe es algo muy especial, y estas enseñanzas, hermana Evelyn, van a ir mejorando, ¿verdad? El Señor va a ir ayudándonos a nosotros y dándonos la gracia para poder exponer y explicar esto. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Hermana Evelyn, si le gustaría despedirse del público, orar por los hermanos, y vamos a concluir el programa de hoy. Así es, ha sido una bendición para nuestra vida poder compartir esta palabra. Dice la palabra de Dios en Salmos 143, versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos permite, papá, que sea su Espíritu Santo, papá, guiándonos, papá. Padre, que sea usted dándonos esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento, Señor, para que nosotros nos podamos mover a través de su Espíritu Santo, papá. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos bendecidos, papá, a cada uno de los hermanos, Espíritu Santo, creyendo, Padre eterno, que el propósito que usted tiene en ellos, Señor, usted lo está perfeccionando, Espíritu Santo, papá. Que todos aquellos que están sedientos en estos momentos, Señor, dice su palabra, venid a las aguas, Padre, que en estos momentos, Señor, todos los que tengan, papá, ese deseo, esa sequía, Espíritu Santo, usted los esté saciando en estos momentos, Espíritu Santo, que no importa la condición, papá, por el cual ellos estén pasando, papá, pero sea su Espíritu Santo, papá, ministrando, Señor, Rabba y Rebequende, papá, que toda herida, papá, todo resentimiento, Espíritu Santo, que ha habido en esos corazones, papá, Padre, todo espíritu de fracaso, toda culpabilidad, Señor, toda necedad en sus hijos, Espíritu Santo, sea usted, papá, a través de su Espíritu Santo, papá, desarraigando, papá, toda maleza, Espíritu Santo, papá, desarraigando todo aquello, Señor, que no ha permitido que sus hijos puedan avanzar, Espíritu Santo, papá. Su palabra dice que usted es el buen pastor, Señor. Su palabra dice, Espíritu Santo, que usted los pastoreará siempre, Señor, que en su sequía saciará su alma y dará vigor a sus huesos, Señor, y que ellos serán como huertos, papá, serán como riegos de manantiales, Señor, cuyas aguas, papá, nunca faltarán, Señor, y que los hijos de ellos, papá, edificarán, Señor. Padre, declarando en el nombre de Jesús, papá, que cada familia, Señor, en cualquier lugar, Señor, que nos están escuchando, Señor, serán familias que marcarán la diferencia, Espíritu Santo, que se levantan esos reparadores de portillos, Señor, que se levantan esos intercesores, que se levantan esos profetas en el nombre de Jesús, papá, que se levanta esa generación de adoradores, Espíritu Santo. Sarra Baikende, papá, su palabra dice, Espíritu Santo, que hay ejércitos de ángeles que te adoran, Espíritu Santo, de día y de noche, papá. El salmista David decía, aquí alzaré mis manos, Espíritu Santo, y no bajaré, Espíritu Santo. Padre, así pido en estos momentos, Señor, que sea usted, papá, ministrando la vida de esos hombres y mujeres, Señor, que se puedan comprometer de ahora en adelante con usted, Espíritu Santo, papá. Rabba y Serebequende, que usted pueda cambiar su lamento, que usted pueda cambiar su circunstancia, Espíritu Santo, papá. En el nombre de Jesús pido que usted pueda libertar a su pueblo, Espíritu Santo, que usted empiece, papá, Padre, a quitar toda sordera, Espíritu Santo, que sea usted en estos momentos, Padre eterno, Padre, tomando el control de aquellas personas, Espíritu Santo, que han tenido un corazón contrito, papá, Padre, que han tenido doble ánimo, Señor, aquellas personas, papá, que han estado peleando para orar, Señor, que no se quieran levantar de la cama, que no se quieran levantar de esa condición donde están, Espíritu Santo.
Santo. Pero ahora mismo todo doble ánimo, papá, sea reprendido a través de su Espíritu Santo, creyendo que usted, papá, está añadiendo nuevas fuerzas, Espíritu Santo. Fuerzas como las de un búfalo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, papá, vengo pidiendo, Señor, lo que dice su palabra en Isaías 55, versículo 8, porque sus pensamientos no son sus pensamientos, Señor, sino que sus pensamientos, papá, son aquellos que quieren dirigir, Señor, que quieren enseñar, papá, aquellos pensamientos de los altos, Señor, en el nombre de Jesús, papá, creyendo que sus hijos, papá, tendrán un camino según la voluntad suya, papá. Enderece lo que está torcido sobre la vida de ellos, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús declaramos, Padre eterno, que usted ministre paz en sus corazones, Espíritu Santo. Declarando, Señor, papá, que usted, papá, los sacia, papá, de ese bien y de esa misericordia, papá. Padre, que aquellos, Señor, que ahorita están sin entendimiento, que no saben qué hacer, papá. Oh, santo, papá. Oh, yo puedo ver en lo espiritual, Señor, un joven, papá, con espíritu de suicidio, papá. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de suicidio, papá, sea reprendido por el poder de la palabra. Padre, yo vengo declarando que cada joven, Señor, que anda en malos caminos, Señor, Padre, que andan hurtando, que andan adulterando, que andan fornicando, aquellos jóvenes que andan en pandilla, Espíritu Santo, sea usted, papá, dirigiéndolos, sea usted, papá, cambiando, papá, toda mentalidad, Señor, negativa, papá, en el nombre de Jesús, papá, dale a entender, Señor, a ese joven cuánto le amas, Espíritu Santo, que tú pagaste un precio, papá, que el vale la sangre de Cristo, papá. Aún todo espíritu de depresión, puedo ver una mujer con un espíritu de depresión, puedo ver que tú estás tomando medicamentos, pero en el nombre de Jesús yo pido libertad sobre la vida tuya, que todo espíritu de depresión que ha estado operando en tu vida, ahora mismo yo declaro que se ha echado fuera todo demonio inmundo, papá. Vengo declarando, Espíritu Santo, que usted trae sobre sus hijos, papá, un descanso, papá, como dice su palabra, Señor, que cada noche, papá, puedan dormir en paz, Señor, y puedan levantarse en paz, papá. En el nombre de Jesús pido, Espíritu Santo, que cada uno de ellos no se pierda, Señor, sino que tengan salvación, Espíritu Santo, que usted pueda levantar a sus hijos, papá, que puedan hablarle de su palabra, Espíritu Santo, porque dice su palabra, Señor, que usted quiere que no se pierda, sino que tenga vida eterna, Espíritu Santo. Padre, pedimos que cada uno de ellos, Señor, sea cubierto con su sangre poderosa. Pedimos en estos momentos que usted guarde su salir y su entrar, papá, declarando que el nombre de Jesús yo puedo ver un rocío cayendo sobre tu vida. Oh, Rabba y Serre Mequelde, papá. Padre, yo vengo declarando, papá, que tu mano poderosa, papá, está trayendo sanidad sobre los cuerpos, Espíritu Santo. Todo problema de la leucemia, dice el Señor, oh, Sarraba y Kende, papá. Todo problema de mala circulación, presión alta, en el nombre de Jesús, papá, vuelve a normalidad, Espíritu Santo. Todo descontrol de colesterol, dice el Santo, oh, Rabaquiente, papá, en el nombre de Jesús, papá. Yo pido sanidad sobre ese colon. Yo pido sanidad sobre una mujer que tiene dolor de columna, dice el Santo, oh, Padre, yo vengo declarando, Señor, que usted toma control de su aparato digestivo, circulatorio. Yo veo una mujer en estos momentos que tiene dolor de pierna, pero en el nombre de Jesús yo vengo declarando lo que dice la palabra. Escrito está que por las llagas de Cristo tú has recibido sanidad. Ciertamente Él se llevó las enfermedades, Él se llevó el dolor, y por las llagas de Cristo tú estás recibiendo sanidad. No importa lo que el doctor ha dicho, no importa las circunstancias, lo que te puedo decir es que en estos momentos el peso de gloria se está manifestando sobre tu vida de una manera poderosa, papá. En el nombre de Jesús, papá, declaramos que se ha hecho, papá, por el poder de la palabra, Señor. Declaramos bendecidos, papá, la vida de ellos, papá, declarando, Señor, que aún este país es de bendición, papá, declarando, Señor, Padre, que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de esta nación, papá, ni de ninguna otra nación, papá. Declaramos que sea hecho, papá, por el poder de las palabras, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a usted, Señor. Amén. Amén. Te bendecimos, papá. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, papá. Porque no hay nadie como usted, Señor. Dice la palabra de Dios en Salmo 104, versículo 1. Bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, muchos te han agradecido. Padre, lo que quiere el Padre es que tú le alabes, que tú le glorifiques, que tú busques siempre ese rinconcito. Que si tú no has tenido intimidad con Dios, este sea el día, este sea el momento en que tú le digas, Señor, yo ya no puedo más. Yo puedo sentir en lo espiritual mucha gente que ha tenido desánimo aún para orar. Mucha gente que ha tenido desánimo de no querer buscar la presencia de Dios. Pero te puedo decir lo que dice la palabra de Dios en Marcos 11, 24. Dice la palabra de Dios que todo lo que tú le pidas en oración
Y todo lo que tú le crees, dice la palabra de Dios, que Él va a escuchar esas oraciones. Dice la palabra de Dios que Él va a cumplir. No importa, hermano, lo que tú estés necesitando hoy en estos momentos, sea un trabajo, sea una sanidad, sea una restauración. Pero yo te puedo decir que al Dios que tú clames, Él jamás te va a dejar avergonzado. Porque dice la palabra de Dios que Él es tu ayudador, que Él es tu pronto auxilio. El salmista David decía: ¿de a dónde vendrá mi socorro? Te puedo decir en estos momentos que tu socorro viene de Cristo, que hizo los cielos y la tierra. El Dios que te hizo a imagen y semejanza. El Dios que nunca te va a dejar. Dice la palabra de Dios que así como estuvo Jesucristo, así como estuvo Jehová con Moisés, así como estuvo con José, así estará contigo. Jamás te va a desamparar, jamás te va a dejar. En el nombre de Jesús declaro que el amor de Dios perfeccione la vida tuya, y declarando que sea hecho por el poder de la palabra. Les bendecimos, les amamos. Un saludo aquí desde Tegucigalpa, declarando por el poder de la palabra que cada uno de ustedes Dios dará esas fortalezas. Dice la palabra de Dios que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Este es el tiempo, mujer y varón de Dios, donde tal vez el enemigo te ha querido tener estancado, donde el enemigo te quiere tener por mucho tiempo pensando en la vez la vez que tú le fallaste a Dios, en la vez que tú antes le adorabas, en la vez cuando antes tal vez estuviste en el primero amor, y tal vez por desobediencia, tal vez por malas actitudes, tú te equivocaste, tú le fallaste. Pero dice la palabra de Dios que si 7 veces cae el justo, Dios lo vuelve a levantar. No importa cuántas veces el enemigo ha querido traer piedra de tropiezo. Oh santo, yo puedo ver a un varón en estos momentos que tú fallaste, dice el santo, porque tú pusiste la mirada en una mujer, tú fornicaste, dice el santo. Yo puedo ver que tú fallaste, pero dice el Señor que al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Dios te quiere, Él va a perdonar tus pecados, pero siempre y cuando, dice la palabra de Dios, que tú tienes que humillarte delante de Él, porque dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Él lo desprecia. Te puedo decir, varón de Dios, no importa si tú fallaste. El salmista David falló, se metió con una mujer que no era de parte de Dios, tuvo consecuencias, pero Dios en gran misericordia les perdonó. Él dice la palabra de Dios que Él ha venido a perdonar. Él no ha venido a culparte, hermano. El Dios ha venido a que tú puedas tener esa salvación. Dios no quiere que tú te pierdas. El enemigo podrá decir: no, mira, tú fallaste, mira, tú pecaste. Uy, no, Dios no te va a escuchar. Yo te puedo decir que verdaderamente Dios te escucha. Verdaderamente, no importa la condición, no importa lo que ha sucedido, pero Dios es un Dios fiel. Y declarando por el poder de la palabra, que dice la palabra de Dios que con amor eterno Él te ha amado, Él te prolongó. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un propósito de Dios, y declaramos en el nombre de Jesús que sea hecho por el poder de la palabra. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, Dios es grande, Él es poderoso. El Espíritu de Dios se está moviendo en estas ondas radiales, y declaramos por el poder de la palabra que la gloria de Dios se mueva en tu vida, se mueva en tu hogar, se mueva en tu familia, y bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Y le pedimos que siga en sintonía de Radio Río de Dios. Yo sé que el Señor te está hablando, te ha estado hablando en estos últimos momentos. Le doy gracias a Dios por la vida de la hermana Evelyn. Muchas gracias, hermana Evelyn, por estar con nosotros. Y de nuevo vamos a continuar en este gran tema. Así que siga en sintonía, siga escuchando estos programas, porque yo sé que van a ser de mucha bendición para su vida. Les bendecimos, les amamos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo.
Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dime conmigo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, Señor, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Muchas gracias por haber sintonizado nuestro programa Adoración Celestial con el hermano Ariel Armando Murillo. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Sintonízanos todos los días a esta misma hora y juntos levantemos un altar de alabanza y adoración a nuestro Dios.